Hola Pedro y todos, el tema de mi trabajo final es la reparación de las víctimas en la reconstrucción post-conflicto armado. Como contexto, los conflictos armados son cuna de las mayores violaciones a derechos humanos afectando a más de 2.000 millones de personas en el mundo. Estos conflictos armados fragilizan a las sociedades y destrozan sistemas de salud, infraestructura, economía y la dignidad humana en general. Y es esta gran magnitud de daños causados a un vasto número de personas lo que le da tanta importancia a la reparación de las víctimas para que estas sociedades logren avanzar después del conflicto armado. En este trabajo me voy a basar en el marco proporcionado por los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de las Naciones Unidas. Esto es para determinar que una reparación integral de las víctimas es aquella que abarca 5 formas básicas: la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Y aunque esta no sea una lista obligatoria a seguir y se necesita un análisis individual de cada caso para ampliarlo, cada una de estas dimensiones están estrechamente vinculadas entre sí y lo que buscan es el bienestar de las víctimas y la sociedad en general. Así, la tesis de este trabajo es que una reparación integral de las víctimas tiene el poder de ayudar a reconstruir social y económicamente una sociedad después de un conflicto armado. Y esto será evidenciado con el caso de Ruanda, que es un ejemplo de reconstrucción después del genocidio, y con el caso de Sudán del Sur y su inhabilidad de detener el conflicto armado. Entonces, el primer argumento es que la reparación de las víctimas permite la reconstrucción social y económica de la sociedad, ya que fomenta la estabilidad después del conflicto. Esto es porque las reparaciones reducen la probabilidad de un nuevo conflicto armado al reconocer oficialmente el daño causado a las víctimas y además promover una reintegración social. Una reparación de las víctimas entonces incluye la dimensión de satisfacción, que establece que este proceso debe incorporar medidas eficaces para reconocer los hechos, sancionar crímenes y homenajear a las víctimas, mientras que la dimensión de garantía de no repetición muestra un compromiso por reformar leyes para prevenir futuras violaciones a los derechos humanos. Y estos procesos validan el dolor de las víctimas y así también envían señales de que las violaciones ya no serán toleradas. De esta forma, es más fácil pasar al proceso de reconstrucción social y desarrollo económico después de... Esto se puede ver ejemplificado en el proceso de paz de Ruanda después del genocidio, que enfatizó las reparaciones a las víctimas y a la comunidad. Por ejemplo, en sus cortes locales Oaxaca se sentenciaron a más de 100.000 personas, mientras que en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda a 71. También se han construido 3 memoriales en honor a las víctimas y esto en conjunto ha proporcionado un espacio para que ellas den a conocer sus verdades y también se sientan validadas. Y de esta manera actualmente Ruanda es un ejemplo de cómo los esfuerzos post-conflicto enfocados en una reparación integral permiten una reconstrucción social. Dentro de una reparación integral existe la rehabilitación médica, además de la compensación de oportunidades como la educación, y esto permite la reconstrucción a largo plazo de la sociedad. Una reparación integral incluye acciones positivas colectivas, como promover un mejor acceso a programas de salud y educación. Y a futuro esto tiene un impacto positivo en la reconstrucción social y económica de una sociedad, ya que tanto la sociedad como las víctimas se benefician de mejoras en estos sistemas. Por un lado, un mejor acceso a la educación reduce el impacto negativo del conflicto sobre el estatus socioeconómico, mientras que la atención médica rompe la probabilidad de que estos problemas se extiendan de una generación a otra, afectando la participación laboral de las víctimas. En el caso de Ruanda, el enfoque en las víctimas y recuperar a la sociedad ha llevado a las mejoras de salud más espectaculares de la historia, ya que han ofrecido salud gratuita a sus ciudadanos, así como cirugías reconstructivas a las víctimas del conflicto, y así también los proyectos educativos han permitido que el 98% de niños asistan a escuela primaria, además de que han implementado reformas educativas para evitar distinciones peligrosas entre Hutus y Tutsis que lleven nuevamente a un genocidio. Por otro lado, las reparaciones también ayudan al estatus socioeconómico de las víctimas. Los conflictos armados reducen la movilidad socioeconómica debido a la pérdida de bienes y a la ruptura económica. Sin embargo, como parte del proceso de reparación, la restitución y compensación establece que se debe restaurar, en lo posible, lo tomado por el conflicto y cubrir cualquier daño económico. Es decir, que las reparaciones deben cubrir las pérdidas de bienes y oportunidades como empleos, salarios, ganancias comerciales y daños materiales. Y esto garantiza no solo la supervivencia de las víctimas, sino que también les permite aumentar su estatus socioeconómico.
Así la sociedad después del conflicto puede reconstruirse no solo socialmente, sino que también de manera económica. En el caso de Ruanda, aparte de la indemnización económica a las víctimas, el gobierno ha trabajado en proporcionar seminarios y capacitación empresarial a las víctimas y se ha evidenciado esto en el aumento de tasas de empleo. También, desde el inicio del proceso postconflicto, el país ha experimentado un continuo aumento del PIB per cápita y de esta forma el proceso de reparación ha ayudado a la reconstrucción social y económica de la sociedad al punto de ser un ejemplo de desarrollo económico postconflicto. Por otro lado, el conflicto de Sudán del Sur evidencia que la ineficiencia de la reparación a las víctimas ha llevado al resurgimiento del conflicto en dos ocasiones. Desde el 2013 se ha tratado de llegar a acuerdos de paz, pero estos han fallado en atender las necesidades de las víctimas de brutales abusos de parte del gobierno y también de fuerzas de oposición. Con respecto a esto, Michelle Bachelet dijo que para reconstruir esta sociedad sin temor a que se repitan los crímenes, es necesario que se reconozca el sufrimiento de las víctimas y se haga justicia. Entonces, según The Human Rights Watch, la falta de atención a las víctimas es la que ha alimentado más violencia en el país, incluso al punto de que la Autoridad de Indemnizaciones y Reparaciones en Sudán ha sido criticada por no alcanzar avances en su misión y esto a su vez ha fomentado aún más abusos en el país y la perpetuación del conflicto. Por ende, la transición a una sociedad estable no se completará sin una reparación efectiva a las víctimas, como se ha visto evidenciado en el caso de Ruanda. A pesar de los aspectos positivos de la reparación de las víctimas post-conflicto armado, algunos autores resaltan que en la interacción entre procesos de reparación y el de reconstrucción nacional se pueden generar tensiones y afectar la eficiencia de las reparaciones. Esto es ya que los proyectos de desarrollo no son programas de reparaciones que apunten específicamente a las víctimas de abuso. Sin embargo, según Roger Doody, estos procesos están intrínsecamente relacionados después de un conflicto, ya que ambos buscan mejorar las vidas humanas y la sociedad en general, con programas como el acceso a los servicios de salud, a educación y a recursos económicos, que a su vez contribuye al desarrollo. Por ende, uno es consecuencia del otro de manera directa o indirecta y no se pueden separar, sino que se ayudan entre sí. Finalmente, como se pudo evidenciar a través de los casos presentados, una reparación integral de las víctimas ayuda a la reconstrucción de una sociedad. En Ruanda, a través de este proceso de reparación, se ha podido ver una sociedad unificada y un ejemplo de desarrollo post-conflicto armado, mientras que, contrariamente, el resurgimiento del conflicto en Sudán del Sur muestra que una reparación de víctimas inadecuada es un motor para la continuación de violencia. Gracias.